Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya son mediodía. Estamos aquí muy contentos. El día de hoy vamos a tener una super charla interesante acerca de punto de equilibrio. Por aquí ya está Alejandro, que es nuestro mentor especialista en el tema de pues planeación financiera y todo lo que de pronto en la escuela nos parecía muy complicado y que incluso varios, me incluyo, dijimos, ay, no, gracias, está muy estresante. Yo hasta hace poco, confieso, hasta hace poco, vencí mi tema mental de resistencia a llevar estos asuntos, porque yo te confieso, Alex, que cuando yo me ponía a hacer, ver los presupuestos y que no sé qué, yo sé que es importante y no sé si a varios les pasa, sabes que es importante, pero a mí me generaba no, no lo quiero hacer. Y de pronto es un tema también que luego descubrí que tenía que ver con, con justo mi relación emocional con el dinero. No era como de no me quiero dar cuenta si perdí o no, era más el miedo de no quiero ver si perdí. Y pues bueno, eso te lleva a no tener una brújula, una luz. Aún sigo luchando con el tema porque sí confieso que cuando me pongo a hacer esas cosas me genera mucho estrés interior. Entonces, pues ya estoy en terapia porque sí tiene que ver con una creencia. Y bueno, no es tanto que no sepa, porque difícil no es, o sea, realmente difícil no es, complicado no es, pero es que nosotros tengamos como ese enfoque de que si estamos tomando en serio nuestro negocio, nuestra empresa, pues no puedes incluso buscar planificaciones más allá, porque pues si no sabes en dónde estás parado en temas financieros, pues no, no sabes a dónde ir, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Híjole, lo que dices, Sandy, es muy cierto. La experiencia cuando uno va emprendiendo lo hace entender que los números son importantes. Les puedo platicar que por experiencia, pues negocios que quebré, a pesar de que sabía números, al no tener actualizados y claros el punto de equilibrio, margen de utilidad, margen de ganancia, pues no sabes hacia dónde debes de ir, empiezas a gastar de más. O Si empiezas no, te- a decir, ¿no? Ay, ¿qué tiene? Pues me aviento un financiamiento, ándale, y luego ¿cómo lo vas a sostener, pagar? Y luego ya no sabes ni cómo sacarlo adelante, ¿no? Efectivamente. Y ponle que también hay otra cosa que tenemos nosotros cuando calculamos el punto de equilibrio, contemplamos todo excepto las situaciones que no queremos que pasen, pero van a pasar. Sí, que es el tema ¿Qué de los quiero decir? riesgos. Ajá. Claro, los riesgos, que se nos enferma una persona, se nos enferma un empleado, que tienes que cubrir una incapacidad, tienes que contratar otro colaborador temporalmente. No hacemos una reserva de gastos y de riesgos, no la contemplamos en nuestros presupuestos y obviamente nuestro punto de equilibrio está hecho, el error que tenemos cuando esperamos que está hecho como si todo fuera a salir perfecto, que no me voy a enfermar, que no va a Ah, llover, que no me van a revisar el que, gobierno tres que veces, que mi, el que está. mi cliente único principal nunca me va a dejar de comprar. Exactamente, que el SAT jamás me va a requerir una auditoría, que el SAT me va a devolver en punto un saldo a favor, que el cliente va a ser puntual en el pago, etcétera, 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 etcétera. Oye, es súper interesante, incluso cosas tan básicas como nunca se me va a descomponer la computadora, ¿no? O sea, por decir lo básico, a lo mejor ya ahorita ya no existen los negocios y no hay computadoras. No, pues la computadora nunca se te va a descomponer, yo creo, y pues por eso va a ser eterna. Ajá. Oye, a ver, pero ¿qué es punto de equilibrio? Porque luego es un concepto que suena medio raro, rebuscado para personas que tal vez pues no están relacionadas con los términos financieros. ¿Qué es punto de equilibrio en términos básicos para un mortal? Y se los voy a decir en términos muy básicos. El punto de equilibrio es la cantidad de dinero que yo tengo que vender, la cantidad en ventas que yo tengo que hacer para no perder ni ganar, para cubrir todos los gastos de operación de mi negocio. O sea, no es la cantidad de ventas. Yo hice un ejemplo. Si vendo 20,000 pesos, no gano ni pierdo. Pago todos los gastos. Pago la renta, la luz, el agua, la secretaria, teléfono, etcétera. No perdí ni gané. Me fui tablas en ese mes. ¿Y el punto de equilibrio se considera el tema de impuestos o no? Porque yo puedo decir, bueno, vendí 20,000, pero le tengo que dejar al SAT el 30%.
por decir, ¿no? Sí Al se menos. contempla impuesto, se Ujú. contempla impuesto. En las corridas financieras que nosotros les enseñamos a manejar, contemplamos el impacto del impuesto, la tasa tributaria promedio. Volvemos a lo mismo, hay gente que me dice, no, ponle que el SAT me va a cobrar, voy a alcanzar una tasa impositiva del 12%, del 18%. Ese es un sueño que no sabemos si pase, depende de muchos factores, si tu proveedor te entregó la factura a tiempo, si no hubo errores, etc, etc, etc. Entonces yo no recomiendo jugarle así al vivo, yo recomiendo que hagas la tasa promedio tributaria, la que tú comentaste, 30%, Sí, que es y como un escenario, como decimos, negativo, ¿no? O sea, obviamente la idea es que lo reduzcas, pero siempre debes contemplar que el así treinta es. por ciento no va a ser tuyo. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante, el escenario. Los últimos 2 años yo me empecé a acostumbrar a hacer 3 escenarios para el negocio, que es un escenario no bueno, o sea, un poco pesimista, un escenario regular y un escenario óptimo, un escenario bueno. Claro, cabe mencionar que sí o sí, en el escenario pesimista tu negocio debe rebasar el punto de equilibrio. Sí o sí. Ok, a ver, en un escenario, otra vez, repítelo. Para los negocios recomiendo que haya 3 escenarios de cálculo de números. Un escenario pesimista, es decir, Pesimista, que es Ujú. si me fuera súper mal y me comprara solo una persona, ¿no? O Un un ejemplo, cliente. exactamente, un cliente, y brinco mis gastos, o sea, llego a mi punto de equilibrio. Lo rebase por 1 peso o 2, ese sería eh, el escenario pesimista. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tengo que estructurar mis ventas a ese escenario, alcanzar mi punto de equilibrio. Es lo mínimo que debo de vender, lo mínimo que debo de vender. Ok, ese sería pues, pesimista, escenario pesimista. Y luego un escenario que sigue, ¿cuál sería? El escenario regular es un escenario que ya debe tener márgenes de ganancia, ya lo puedes poner en porcentajes o en pesos, que tengan por lo menos, depende de tu negocio, un 15-20% adicional a tu punto de equilibrio. Si tu punto de equilibrio son 100,000 pesos, debe tener 20,000, 30,000 arriba Utilidad, que ahí es donde de ya utilidad. hablamos de si ganamos. Así Ajá. es. Si tu Y flujo luego, es de 300,000, pues ya entonces 90,000 promedios arriba. ajá, el flujo te refieres a los gastos, ¿no? Lo que El pues yo flujo es requiero para, ajá, la diferencia entre lo que yo ingreso y lo que yo gasto, que me sobre. Totalmente utilidad. ok. Y, ok, ese sería el flujo, la utilidad. Y luego tenemos otro escenario que es el que nos gustaría, el ideal, ¿no? Me imagino que Así es, el que me comprarían todos a tiempo, me pagan a tiempo, logro las metas, y entonces ese sería el óptimo. Pero quiero decirles que ese es un trabajo a conciencia de ventas. Muchos de los errores que yo tuve en los negocios que no consolidé fue porque el Excel es maravilloso. Estás a 2, 3, 4 teclazos de volverte eh, millonario y a 2, 3, 4 teclazos de volverte pobre. Entonces, cuando uno es muy romántico en los números, pierde. Las ujú. corridas financieras se tienen que actualizar mínimo cada trimestre, mínimo. Óptimo, mes a mes. ¿Qué es una corrida financiera? La corrida financiera es aquellos cálculos donde voy a poner todos mis gastos, Ajá, todos mis todo lo que ingresos, gasto, todo lo que gasto, todo lo que gano o cobro. así es. Los cálculos de porcentajes de utilidad de precio de venta, es decir, el coste, la diferencia entre lo que me cuesta hacer un producto o servicio y el precio de venta, que es mi margen de utilidad. Contemplar reservas, contemplar salarios, contemplar impuestos, impuesto de nómina, contemplar depreciación. ¿Y qué es depreciación? Me vas a preguntar, bueno, es la pérdida de valor de mi equipo, de mi maquinaria, de mi computadora. Y Ujú. contemplar impacto de amortización, que es eso, pues todo lo no tangible, un seguro, un permiso, permiso de luz, Sí, derechos de marca, página, el hosting de la página web lo puedo amortizar porque lo voy a actualizar cada año. Entonces, amortizar contemplar, es justamente, te refieres a el equivalente de lo que cuesta eso para recuperarlo durante un cierto tiempo, ¿no? así es, el impacto que tiene durante cierto tiempo, que es un año. Sí. Y bueno, aquí me gustaría poner un ejemplo porque luego yo escucho también personas que se emocionan y dicen, vamos a hacer juntos un negocio, ¿no? Y yo te invito y vamos a hacer un negocio, pero luego pasa que apenas entra un peso y ese peso ya se lo quieren dividir entre dos, ¿no? Porque es como la lógica, ¿no? Es que lo dividimos entre dos porque es lo justo, ¿no?
independientemente si uno trabaja más, trabaja menos, si uno aporta más, menos, ese siempre como que es la lógica cuando no tienes como una educación financiera de base o una asesoría financiera. ¿Qué nos podrías decir de eso? Porque yo ahí, por ejemplo, veo que les pasa a muchas personas, incluso a mí me llegó a pasar, y ya cuando llega el momento de, oye, pues hay que pagar, y entonces en realidad no ganamos un peso, de hecho hasta perdimos. ¿Y por qué nos lo estamos gastando o comiendo, no? Fíjate que eso es, pues es una necesidad precaria. Los seres humanos tenemos necesidades directas y es una mala planeación. Y cuando ya estás en esa situación, hay dos caminos, que es lo que nosotros consultamos. Yo, para ser sincero, tengo un negocio en esa situación que va sanando. Obviamente haces una tabla de saneamiento financiero para ir saliendo de ese hueco. Y tengo otros que ya se hicieron, nacieron adecuadamente. ¿Qué es lo que le recomiendo a los emprendedores? Siempre en la corrida financiera, siempre en los gastos de sueldos y salarios, nosotros nos tenemos que contemplar un sueldo. Exacto. Es bien sencillo decirlo, pero a mí me llevó tiempo implantarlo. Y eso justamente pasa que cuando no lo hacemos, pues justo lo que decías la otra vez, ¿no? Yo empiezo a revolver los gastos o los ingresos de la empresa con mis gastos personales, porque pues si no, no salgo, y si no, no gano, y si no, pues para qué trabajo, ¿no? Que es como ese Efectivamente. brinco de pasar de ser, no sé si aparte, o tú has analizado, o te ha tocado en tu experiencia, cuando ves microempresarios que tienen un chorro de potencial o un buen de potencial, y dices, es que este ya debería de estar al menos con un equipo de trabajo grande y pensando en expandirse y de plano lleva años que no sale. ¿Tú consideras que aparte del tema de ventas, tiene que ver también con una planeación financiera que pudiera haber tenido diferente? Tiene que ver con ventas, efectivamente, tiene que ver con una situación financiera y tiene que ver con una situación mental. Ujú. Son tres Porque cosas. si nos limitamos, ¿por qué? Porque me engaño, el ser humano es bien inteligente y el cerebro está hecho para protegernos y el cerebro y nosotros mismos nos protegemos y nos engañamos. Es decir, yo no me voy a pagar un sueldo porque quiero cuidar a mi negocio. Ajá, y luego tú, ¿dónde estás? Ajá. Y tú eres como el activo más importante, ¿no? Pero ese es el pretexto, ese es lo que yo me compro la idea, pero no es cierto. Yo no me quiero pagar un sueldo porque entonces, si el negocio me ganó 100,000, yo quiero los 100,000, no quiero mi Ajá. sueldo que son 20, yo me quiero gastar los 100,000. No, una cosa es tu ingreso fijo como trabajador, como colaborador que estás emprendiendo, y otra cosa es lo que el negocio ganó. Esa diferencia, esos 80,000 pesos te van a servir para reinvertirlos, para estructurar, para adelantar a tus pasivos, pero no es cierto. Lo que acabamos haciendo, y lo digo por experiencia propia, porque así lo hice en muchas ocasiones, lo tomo, lo tomo. Oh, ya hasta lo debo, ¿no? O lo debo, o no, incluso somos dadivosos. Ay, no te preocupes, socio, perdimos todos, pero yo pago la pérdida ahorita. Soy tan dadivoso que empiezo a absorber pérdidas tampoco que me tocan, etcétera. No hay una estructura adecuada tanto en las deudas como en los ingresos, como tú lo dijiste, y se quieren repartir el peso. Los Ujú. socios se quieren repartir el peso que entró, pero muchas veces no se quieren repartir el peso que se debe. Claro. Y se van Ok. acumulando, se hacen las bolitas de nieve, ya nos gastamos el peso que ganamos, pero no nos queremos repartir el peso que se debe. ¿Quién lo va a pagar? Hace rato dijiste algo bien importante que me gustaría que retomemos. Dijiste, hay negocios que estamos en una fase de saneamiento, saneación, Así es. pero hay otros que sí nacieron bien. ¿Qué debemos considerar para decir, bueno, yo voy empezando o llevo al menos a lo mejor un año, quiero pues darle forma a esto ya desde el tema financiero? ¿Qué recomendarías tú poner de pilar o base para decir, pues sí, están haciendo bien ahora sí? Son muchos factores. La conducta mexicana nos ocasiona no hacer un buen estudio de mercado del negocio y no hacer una buena planeación financiera. ¿Cuál es la receta? Pues contemplar en tu corrido financiero algo que se llama capital de trabajo. ¿Qué quiere decir? El capital de trabajo es el dinero que yo voy a gastar cuando voy a hacer un negocio mes a mes. Y se recomienda que esta reserva económica cubra, depende del negocio, 6 meses mínimo. Por Ajá. muy ajustado 3 meses. Porque esos 3 meses, esos 6 meses de arranque, no tengo ingresos fuertes, la gente no me conoce, la gente no Claro, sabe de mi negocio, hay que la considerar competencia un está, presupuesto de así es, promoción, publicidad, que incluso
a lo mejor hablando de networking, pues vas a tenerle que meter tiempo tú a posicionarte, que te conozcan y te compren, ¿no? Así es, El tiempo también cuesta. efectivamente. Y fíjate que lo mencionas muchas veces, yo muy rara vez en los presupuestos y corridas financieras he visto dinero separado para networking. Es un tema muy importante y en las corridas no los veo. Les digo, oye, contempla, no, 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 para mí eso no es importante, pero ahí están. Y entonces, quiere decir que alguien pone el dinero, o lo pone el emprendedor de su bolsa, de sus gastos personales, o se lo quita el Ajá, negocio, o dejó de pagar la publicidad, o dejó de pagar algo. para poder estar. Exactamente. Ese es el chiste. Por eso te decía, los últimos negocios ya nacieron diferente, porque ya tuvieron una estructura de todo ese tipo de gastos que van a pasar. ¿Qué recomiendo? Este grupo de foros, los networking, las asociaciones empresariales, cuando tú platicas con más empresarios y emprendedores, pues ya te pueden compartir la experiencia de todo lo que realmente gastaron, todo el universo de gasto. Muchas veces lo hacemos en papel, en teoría, o a veces la persona que me enseñó es una persona teórica que no ha tenido negocios y se basa totalmente en lo que dice el librito, que es, el librito lo dice perfecto. Sí, Yo compro a 10 pesos y lo vendo a 20. Me quita el impuesto 3 pesos y maravillosamente ya tengo 7. No necesito nada más que ponerlo en el papel y se vende. Necesitas muchas cosas, necesitas publicidad, necesitas cambasear, necesitas hacer acuerdos, necesitas invertir sí, gasolina, que necesitas hay ir a algo, pedir como permisos, tú todo. dices, ¿no? O sea, el posicionamiento tiene un costo que muchas veces ni siquiera lo consideramos y es lo que puede hacer que tú digas, basta, ya no sigo con esto, ¿no? Que justamente en México sigue siendo ese tiempo de 3 años en los que si ya pasaron los 3 años y sobrevives, fíjate, no debería de ser sobrevivir, ¿eh? Pero bueno, ese es el concepto que se dice en las estadísticas. Y después de 3 años tu negocio sobrevive, que desde ahí ya estamos mal, porque estamos pensando desde la sobrevivencia, pues ya podemos decir que es un negocio que va a tener futuro. ¿Por qué? Porque sí son esos 3 años, digamos, estadísticamente, los que cuesta posicionarte, que como tú dices, desde que nacemos, o desde que lo planeamos, pues la mayoría del presupuesto debería de irse principalmente a generar, a que ese tiempo de posicionamiento sea lo más corto posible, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que tú lo acabas de decir, esos 3 años son importantes, el negocio puede desaparecer, pero también hay que renovarlo, hay Ujú. que reestructurarlo y muchas veces tenemos ese orgullo de decir, yo lo hice perfecto, no sabes, ayer estaba El en una ego, ¿no? presentación constructiva de, es que mi producto es el más maravilloso de la ciudad, no existe nada en el mundo, dices, ah, caray, pues déjame revisarlo. Y caemos en ese error. Claro que hay muchos productos parecidos, claro que hay muchas ideas parecidas, entonces por eso nos cuesta trabajo entrar en el mercado porque tenemos competencia. Y a veces Sí. decimos, ¿cuál es tu diferenciador? Ah, la calidad y servicio. El otro dice lo mismo. Ajá, y calidad del servicio en base a qué o con base en qué. Exactamente. De Y hecho, eso, y lo toco, Andy, porque ahí es donde nos engañamos en el presupuesto de ventas. Ah, yo desde el primer mes voy a vender muchos miles de piezas. Voy a hacer muchos contratos ajá, y ¿a no los quiénes? tienes. ¿Dónde está tu ¿A cliente, no? quiénes? Así es. Sí, justo hace ratito que antes de conectarnos tuve una plática con un colega y me decía, oye, le estoy dando forma a mi consultoría, lo estoy relanzando otra vez, bla, bla, bla. Y estoy haciendo un análisis de mis competidores directos y me doy cuenta que son 30, ¿no? Son tantos en México y tantos a nivel internacional. Mi pregunta sería, eh, ¿tenemos claro realmente quiénes son nuestros competidores directos, por ejemplo? Porque sobre de esos competidores directos que tú podrías decir, no sé, pones una cafetería, ¿no? Y a lo mejor dices que yo quiero ser como la cafetería de la Sirena Verde, para no decir comercial. La Sirena Verde, pues es que a lo mejor ni siquiera estás para competir con la Sirena Verde. A lo mejor ni siquiera no es tu competidor directo. Entonces, de ahí está bien importante e interesante que lo que estás tocando de punto, porque si no tienes claro quién es tu mercado meta, no haces una buena proyección de ventas y entonces incluso el presupuesto que tú le inviertas a posicionar, ya sea por el medio que tú quieras,
pues está tirando, ¿por qué no estás yendo con el quien en realidad es tu cliente que te va a comprar? Y eso también te lleva a otro pecado. Cuando tú te pones a los golpes con, imagínate, esto vamos a hablar como gente que sabe boxear. Entonces Ujú. vamos a hablar que el Café de la Sirena Verde, pues es una persona consolidada, es campeón ¿Qué es el de Canelo? boxeo, el Canelo, por así decirlo, y tú vas saliendo, eres un niñito de 4 años que está aprendiendo box y ves al Canelo y le retas, éntrale, Ujú. vete, te voy Ya a estoy ganar, listo. sí, No estoy tienes listo. lo que yo tengo. Y en un mundo donde supongamos que no hay reglas de un adulto, no le va a pegar a un niño, porque en el negocio así funciona, pues te van a noquear. Pues también hay que saber cuándo vas a empezar a competir. Y lo que acabas de decir es una herramienta que se llama benchmarking. Sí, El benchmarking. benchmarking, Andy, es una herramienta bien, bien sencilla donde yo voy a analizar al competidor. No solamente decir que mi competencia es tal empresa, es qué hace el café de la Sirena Verde, Ajá, qué hace el café del cuadrito azul y punto negro, qué hace el cafecito de la estrella, del Bajío, etcétera. Entonces, ajá. ¿qué hacen? ¿Y qué hacen? El benchmarking son en 3 áreas, que es lo que yo explico ahorita a mis incubados que tengo. Bueno, una cosa es que analices cómo opera, cuál es la operación, cuál es su estructura organizacional, cuáles son los puestos, qué tipo de perfil de colaboradores tiene. Y la otra es analizar cómo se insuma, por qué tiene esa calidad, por qué se insuma así, por qué los proveedores le dan ese plazo, etcétera. Y ahora sí también, ¿qué opina el mercado? ¿Por qué el cliente le consume? ¿Por qué el cliente sí se sienta ahí? ¿Por Ajá. qué el cliente sí acepta pagar 90 pesos ahí? Y yo considero, yo creo que mi café tiene mejor sabor, tiene mejor calidad y se lo vendo a 40 pesos y no me lo compran. Sí, Si no entendemos eso, estamos en por ahí hace tiempo asesoré a una persona que me decía, puso unas pollerías, etcétera, se asoció con alguien y él decía, no, pues ya en 3 semanas le estoy compitiendo al pollo feliz y le voy a ganar al pollo feliz. Yo le decía, pero es que pollo feliz no es tu competencia. En primera, tu pollo es 80 pesos más caros que el de pollo feliz. Entonces no me puedes ajá. decir que compites. Punto dos, no tienes ni la infraestructura ni la maquinaria para producir la cantidad de pollos que hace la otra empresa, ¿no? Entonces, no vas a poder competir con ellos porque de base no siquiera lo analizaste. Y se engañó y efectivamente a los 3, 4 meses, pues quebró. Exacto. Entonces, aparte de la parte de, pues el tema financiero, que eso es súper importante y de lo que estamos tocando punto, yo quisiera abrirles la pregunta a los que están conectados, que todavía son poquitos, y los que vayan a verlo, ¿no? Sería, si tienes, primero, ¿qué presupuesto estás pensando para tu posicionamiento? Porque para poder definir un presupuesto, allá tú me vas a corregir sobre ese tema, pues debes tener claro quién es tu cliente ideal, ¿no? Para saber cómo le voy a llegar a ese cliente ideal y qué le voy a vender. Y dos, ahora sí tener en números, pues cuánto de mi porcentaje que yo estoy invirtiendo, pues se va a ir en un inicio al botecito que no va a retornar luego de posicionamiento, ¿no? Si fuera así que yo ya tengo todos esos datos, ¿qué porcentaje tú de un capital inicial recomendarías que se destine para eso del posicionamiento? Quisiera decirte una receta, pero cada producto es diferente. Si eres totalmente de alimentos, el porcentaje va a ser diferente a si eres una empresa de consultoría, si eres una empresa De maquiladora de un servicio. servicio, si eres una empresa liga a los tier 1 o provees a una industria automotriz, etcétera, este va a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo venda, te voy a poner un ejemplo, que yo venda partes de tractor para agrónomo, donde yo voy a participar forzosamente en la feria que se da aquí en Irapuato y ahí me voy a desembolsar 200,000 pesos. Ajá, Aquí si soy una empresa de comida que voy a vender, soy una cafetería y con 50,000 pesos puedo hacer una campaña de 6 meses en redes sociales que me va a impactar. exacto. También depende el tipo de producto y servicio que tengas. Entonces, eso lo vemos en el estudio de mercado antes de hacer el negocio. O sea, ¿cuánto me cuesta en la parte del modelo de negocios? Hay algo que se llama Canvas. Cuando uno hace el Canvas a conciencia, ahí viene ese tipo de cosas. ¿Cuánto realmente me va a costar consolidar mi marca, mi producto, mi servicio en el entorno? ¿Con quién me voy a aliar para que me salga, que sea un impacto más rápido a menor costo? ¿Con qué asociaciones me voy a empezar a juntar para aprender del sector, de las Incluso, reglas?
incluso también definir, ¿no? A lo mejor con base en eso, yo puedo decir, no, pues sí me conviene ahorita meterme a una red de networking porque es la forma más rápida, o a lo mejor puedo decir, no me conviene. Cuando, por ejemplo, nosotros que estamos con lo del networking, yo siempre les pregunto, a ver, platícame de tu negocio, porque a mí me interesa saber si esto te sirve, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de nada va a funcionar que yo esté dispuesta o dispuesta a pagar una sesión, una membresía, lo que sea, si en realidad a lo mejor ahí, después de 2 años o un año, me doy cuenta que ahí ni estaban mis clientes, ¿no? Que son también casos de varios que han dicho, es que ahí no estaban mis clientes, pues es que de entrada ni siquiera lo tenías planificado, porque si lo tienes bien planificado, sabes a qué red pararte y porque ahí sí van a estar tus clientes, ¿no? Así es, así es, así es. Uno también como cliente debe de analizar qué networking le va a servir. Y esto, Ujú, puedo decir, depende de tu producto y servicio, depende exacto. de los contactos. Entonces, eso es lo que a veces no analizamos, nos dejamos llevar por impulso y los impulsos salen caros, cuestan dinero. Sí, nos dejamos llevar que no, que tal networking es el mejor porque tiene más de un siglo existiendo con letras rojas y no sé qué, pues no, a lo mejor no te funciona, o a lo mejor sí, O no es o, tu momento todavía, o o sea, no es tu hay tiempos. momento, O ya se exactamente. acabó tu momento. Hay gente que me dice, es que ya no lo veo redituable, pero me da vergüenza salirme. Así me lo han dicho de varias. Pero ese ya es un tema emocional que no Es estás un manejando. tema emocional. Entonces, a veces lo que te digo, las emociones te traicionan. Hay que saber decir, no, ya. Bueno, vamos a regresar al tema entonces del punto de equilibrio. Em, yo suponiendo, yo te digo, no sé nada, yo no sé cómo hacer mi punto de equilibrio, ¿por dónde tengo que empezar? Muy simple. Nosotros al asesorarte lo que hacemos es que vemos tus números, vemos tus costos, te enseñamos a hacer, bueno, hacemos contigo una tabla financiera, una corrida financiera. Empezamos a calcular los costos directos, los costos indirectos, depreciación, amortización. Te ayudamos a definir tu precio de venta óptimo, te ayudamos a calcular la parte que te va a quedar libre después de impuesto. Y con todo eso, con las fórmulas que te damos y te enseñamos, te vamos a dar el punto de equilibrio. Y también te Ok. vamos a preguntar, oye, ya después que está hecha la tabla es muy fácil. Tú le escribes en el Excel, quiero ganar 35,000 pesos, lo digitas en la tablita que te ayudamos a hacer y te dice cuáles son las ventas que debes de hacer para lograr 35,000 pesos de utilidad. ¿Para qué te sirve? Para definir metas de venta. Ujú. Y que tú me digas, digo, por ahí estuve incubando a otras personas, no, es que es bien fácil, me dijeron, no, está maravilloso su tabla, Alejandro, porque aquí dice que voy a ganar 250,000 pesos al mes. Y ya chequé la tabla, ¿no? Le digo, oye, pero aquí dice que vas a vender 100 comedores artesanales. ¿A quién? Ajá, y le dije, bueno, ¿quién? Bueno, supongamos que sí tienes el cliente, te la voy a creer. Vamos a hablar de tu capacidad productiva. ¿Cuánto te tardas en hacer un comedor artesanal? Pues me hago uno cada 3 semanas. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para vender 100? Si nada más puedes producir uno al mes o 1.5. Ponle que te esfuerzas y haces dos. ¿De dónde me sacas los 100 comedores? Acabas de tocar un tema bien interesante, que ese sí, yo sí le sé, que es la capacidad instalada, ¿no? ¿Con cuántos Así sí es. puedes? Porque eso es otra cosa que les pasa mucho. Llegan al famoso networking que sí les funcionó, empiezan a quedar mal porque no pueden. Se estás vendiendo tanto que ya no puedes. Así es. Y entonces el problema se revierte. Ahora no es tu problema, no es que no vendas, ahora es que no puedes atender lo que se vende y eso también afecta tu posicionamiento. Y fíjate que es interesante eso que dices de los networking. Hay en otras ciudades que yo he visto prácticas donde es escalonado, donde cuando la gente ya tiene un compromiso con gente de la red, no Ujú. lo citan la otra semana. Nos vemos en 15 días. Lo más importante es que logres el objetivo que ya pactaste. ¿Por qué? Porque son emprendedores que están solos o con un equipo de trabajo reducido. Entonces, si todos los días estoy en el networking, Si todos los pues días tres estoy veces, generando ventas, va a llegar no, un momento en exacto, donde yo me colapso. Ujú. exactamente. Entonces, eso también es algo que duele en las redes de networking. Y también duele, es un tema de ego. O sea, duele que reconozcas y aceptes que ya no puedes tener más clientes hasta que no hagas ciertas cosas para poder ir por más, ¿no? Y es algo chistoso porque yo apenas pasé por esa situación hace un añito y medio.
donde tienes que reconocer cuándo debes de estar o no, a qué le vas a enfocar tu tiempo. Me decía por ahí un constructor famoso de la ciudad, y me dice, pues, cuando llegas a este momento que ya no estás en networking, no vas porque pues ya brincaste ese paso. Las Ujú, ventas ya no te van a dejar ir. Vas a entender que ir a platicar de tu negocio ya no te es tan rentable porque ya tienes esta situación. Pero sí es bueno empezar ahí. Lo que tienes que hacer, y ese fue el consejo que me dio, es que sepas decir a la gente que encabeces el networking cuánto sí puedes ir. ujú. Una vez cada 15 días. ¿Por qué? Por esto. Sí, y estar claro también, porque al final otra cosa que no contemplamos, que a mí me decía mucho un jefe y se me quedó muy grabado, yo le decía, no, es que yo estaba de gerente de recursos humanos, ¿no? Y entonces pasaba que pues teníamos que meter cierta cantidad de operadores en una semana y pues no estaba dando abasto. Entonces yo le decía, yo en mi lógica en aquel momento que no pensaba financieramente, le decía, pues ¿qué tiene? Yo me voy, o sea, yo me voy a la calle con los chicos y pues los sacamos, porque yo sé cómo. Y me decía, no, tú me sales muy cara en la calle haciendo eso. Y yo decía, ¿cómo que es algo muy cara? Hasta mi jefe, pues era el director financiero, y entonces él decía, no, o sea, mejor pagamos una agencia, no, mejor pagamos publicidad, no, porque Sí, tú me sales muy cara en la calle, haciendo, repartiendo volantes o entrevistando gente, que es otra sí. cosa que como dueños de negocio no estamos valorando. ¿Cuánto cuesta tu tiempo y realmente en dónde lo estás invirtiendo? Y es donde, si analizas y volteas a ver el mes, ¿por qué no tienes ciertos resultados? Porque tu tiempo lo estuviste invirtiendo en cosas que no. En operativas que no. Eso también es otro show. Es bien difícil desconectarse, amiga. Es bien difícil desconectarse. Yo sigo en otro negocio que tenemos, estoy en esa práctica y me duele, me quema. No me he parado en este negocio 3 meses y no puedo hacerlo porque tengo que ver cómo trabaja la gente sola. ¿Me explico? Y ya Sí, tomaré acciones porque de, ah, obviamente las monitoreo a distancia que hacen y demás, pero yo no puedo pararme porque se me cosen las habas por meter las manos a operar y no es mi función. Y si me pongo a hacer eso, dejo de hacer contratos importantes, dejo sí, porque ¿quién de más lo que es vas el a valor. atraer? Si tú no tienes a alguien que te traiga negocios más grandes que los que tú puedes traer, no te puedes meter a operar. No, pero Y ese es eso nuestro también a error. mí me ha costado mucho dinero Sí, entenderlo. Ujú. eso es nuestro error. Entonces nos metemos a operar y eso cuesta. Y fíjate que tocando ese tema también en el curso que nosotros damos desde el taller y curso, te enseñamos a ver esa parte, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo por hora? ¿Cuánto impactas tú por hora? Entonces, si te impactas más por hora, te va a dañar, Claro. te va a Porque dañar, te va a muchas impactar. veces cuando estamos en esta fase de ser microempresarios a querer ser una pequeña empresa o mediana, justo pasa eso, ¿no? Tú sigues viendo a los dueños del negocio metidos en la operación. Así es. No quieren soltar la operación porque tienen miedo a que su equipo de trabajo pues no lo pueda hacer como ellos lo harían. Pero la pregunta es, ¿en dónde vale más tu tiempo? Es lo que todos los días creo que nos deberíamos de preguntar, hoy, ¿dónde vale más mi tiempo? Sí. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Hoy me muero de ganas por estar ahí operando y metiendo las manos y cerrando clientes y lo que sea, Pero pero no, ahí no vale mi tiempo, ahí no lo estoy único que sumando. hacemos es alargar nuestro crecimiento. Entonces, Exacto. por eso tenemos o nos volvemos emprendedores de 10, Auto, 15 años, autoempleados autoempleados, de 10, 15 años. ¿sí? Y fíjate que eso es algo muy padre, eso es algo que también en este taller vemos cuando entendemos nuestra relación con el dinero, entendemos que tenemos que quitarnos ciertos apegos, ciertas, core belief system o como el mindset, lo que comúnmente ahorita se le dice, quitarnos esas cosas y decir, no puedo estar ahí, porque Creencias. entonces en lugar de estar en esta etapa de emprendimiento por 1, 2, 3, 5 años, que es más o menos la brecha de crecimiento óptima en México, voy a estar 15 años. Y yo he encontrado por eso emprendedores de 60 años que empezaron a los 20, entonces imagínate, ya llevan 40 años en esa brecha, Sí, que han y sido, no pasan del mismo nivel en y no donde van a están, pasar, ¿no? porque entre más tiempo te arraigues esa conducta, menos te la vas a quitar. Ujú. A menos que tomes la decisión de limpiarte y de cambiar
de acercarte a la gente adecuada para quitarte ese tipo de formas de pensar. Y te digo, es muy complejo, muy, muy, muy complejo. ¿Qué les quiero dar de consejo? No solamente es aprender números, sino es analizar los números con gente que ya pasó ese camino por ti. Sí, Aprender de varios puntos de vista y tomar lo que te allegue, lo que te cuadre, lo que te cheque, y lo otro, pues no le hagas caso, pero capacítate. dice ahí una frase, ¿no? Eh, Tú debes acercarte a las personas que están en donde tú quieres estar. Así Y es. esa sería otra pregunta. Tu tiempo de calidad de relaciones que estás generando, ¿es con personas que están donde tú quieres estar o personas que están a tu mismo nivel o abajo? Así ¿No? es. Porque definitivamente no vas a brincar de nivel mientras sigas en las mismas conversaciones de personas que pues tienen iguales o peores resultados que tú. Efectivamente. Eso también impacta en un networking, ¿no? Que creo que es algo que se debería de valorar. Si yo formo parte o me voy a sumar a una cámara, que también es otra forma, las personas, las empresas que están ahí están donde yo quiero estar para poderme relacionar con ellos y entonces subir a ese barco de mentalidad o no, porque justo lo que tú dices, creo que tú ya has avanzado a cierto nivel donde encuentras personas que están como tú estabas hace 5 años, 10 años, pues no tienes problema por compartirles lo que tú aprendiste, ¿no? Ninguno, al contrario, me siento gustoso de hacerlo. Tengo esa parte de mi perfil, me llena, Ajá. pero Así también es empiezo a como te juntarme con topas gente que está más arriba, más ¿no? O arriba. sea, Pero tú creo que has comprobado eso. Creo que cuando yo te conocí, tú me decías, es que nos conocimos en cierto contexto de personas y justo cuando platicamos el por qué ya no íbamos a seguir en ese contexto de personas y de equipo, de grupo, me dijiste, es que estoy yo platicando con personas que están donde yo quiero estar y estoy escuchándolos y me doy cuenta de que lo que estoy haciendo y en donde estoy principalmente invirtiendo mi tiempo no me es redituable. así es. Y lo mides. Medí el resultado que tuvo, el tiempo que estuve ahí, y no fue un crecimiento. Bueno, y muchos se van a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el punto de equilibrio? Pues es que también es un punto de equilibrio saber en dónde vas a invertir tu tiempo. Sí, tiene que ver en esto, que nosotros te enseñamos a determinar cuánto vales por hora. Y cuando sepas cuánto vales por hora, vas a saber que si te vas 3 horas a platicar, te voy a poner un ejemplo, si mi factor es de 5,000 pesos por hora, vamos a hablar de 1,000 pesos por hora. Entonces, si yo Ujú. voy 3 horas, perdí 3,000 pesos. Y no solamente 3,000 pesos, porque invertí otros 500 pesos en ir a estar ahí. Entonces, perdí 3,500 pesos. Y entonces eso te hace ser más eficiente incluso en tus juntas, tanto con tus socios, tus colaboradores, con tus clientes, con tus Así es. proveedores. Yo esta semana que he tenido más esa conciencia, tuve una reunión con un proveedor que me dice, oye Andrea, me estaba busque y busque, ¿no? Y entonces me dice, oye Andrea, vamos a platicar. Y yo, ok, vamos a platicar. Y mi enfoque era de vamos a platicar en qué momento vamos a hacer como equipo para posicionarnos los dos, ¿no? Esa era mi idea. Y se alargó explicándome su producto y le digo, ok, pero ¿a qué vamos Porque yo ya vi que íbamos para la hora y no se estaba concretando nada. ¿Por qué? Porque yo dije, este no es el objetivo de esta sesión y no me voy a permitir invertirle más de 50 minutos si no concretamos Así es. nada. Y luego suena que dices, es que me da pena verme payaso. No, es que tu tiempo vale. Ya me lo dijeron por ahí. Oye, no, es que sí, yo vengo por tanto efectivo. Si no, no me costea. Y se sorprendieron. Es que por no ser exigente en lo que vale mi tiempo por hora, mi negocio acaba pagando los platos. Claro, ¿quién me va a pagar ese tiempo? ¿No? Sí, Y ya estoy, por ejemplo, en mi caso que mi negocio en noviembre se muere, yo cuando llega agosto y no estoy en el punto donde quería estar, es cuando digo, fue mi tiempo, o sea, fue el tiempo que invertí en los meses donde pude haber generado y hecho un buen de cosas, no las hice. exactamente. Y eso que acabas de decir, fíjate que es muy interesante. También precisamente lo vemos en las corridas financieras, sobre todo en el cálculo del flujo de ingresos. Es muy importante saber y definir cuáles son tus meses fuertes y cuáles son tus meses débiles. Y generalmente el error que hacemos es de que pues
Todos los meses en mis cálculos financieros, todos los meses son iguales. Según yo me dedico a vender juguetes y todos los meses voy a vender juguetes, la misma cantidad. Y voy a Ah, gastar lo mismo. exacto. Y Entonces, no. y exactamente, no va a pasar. Entonces hay que hacer el cálculo por mes. Y Que eso te lo eso da es la otra cosa, ¿no? Quiero experiencia. vender más, pues obviamente lo que le vas a invertir para que puedas vender más, es mayor. ¿Quién te dijo que vas Sí. a vender más gastando lo mismo en lo que gastas para publicidad, para promoción o incluso el tiempo que tú le inviertes a Y ese promover? es un error bien común que dicen, como va a ser diciembre, todo el mundo tiene dinero, sí, pero hay empresas que le están invirtiendo en llamar la atención en diciembre y tú no. Entonces me dicen, es que en diciembre según yo iba a vender más y vendí menos. Incluso vendí menos que otros meses, pues porque tú no le invertiste. O porque no contemplaste que como, por ejemplo, en temas digitales, en diciembre y enero o en el Buen Fin, por ejemplo, es más caro meter publicidad, Así ¿no? es, Y por entonces eso. yo pensé que con 200 pesos normal de una semana la iba a hacer un decir, y pues resulta que en diciembre 200 pesos se fueron en un día. Y casi eres adivina, así se va en un día. Sí, no, sí, porque sí sabemos de ese o algo. Entonces, eh, aquí, ya para ir recapitulando, que ya va a ser casi la una, nos quedan 10 minutos. En resumen, ¿qué nos podrías decir? Para punto de equilibrio, eh, creo que ya quedó claro que es el punto de equilibrio. Yo requiero sentarme, analizar cuánto gasto y qué más. Necesitamos sentarnos, bueno, en el curso que nosotros damos, ahí mismo lo hacemos con una tabla de cálculo, tu computadora, te ponemos a capturar tus datos, tus costos, te enseñamos a calcular tu precio de venta ¿Qué es y precio de con venta? el precio de Porque yo venta puedo es decir, ahí enfrente, que es algo otra cosa que me contaba un amigo que puso un restaurante, ¿no? Me decía, es que el señor de enfrente, ven que yo vendo burritos y a 20 pesos, por decir, y a la otra semana ya vende burritos a 18 pesos. ¿No? Y ese señor de enfrente está compitiendo por precio. Y me dice, yo no sé cómo va a sobrevivir ese señor porque yo por 20 pesos hice mi estudio de gastos. Y esa es otra cosa. ¿Qué es precio de venta? podría No es lo decirte que que cuesta, no es lo que cobra el otro. no, no es lo que cobra el otro. El precio de venta para calcularlo tiene dos factores, lo que tú inviertes en producir tu producto o servicio y el parámetro del mercado, Ajá, que es donde no te puedes tú pasar. donde no te puedes pasar a menos que tengas un diferencial que dé mucho valor agregado y que el mercado, o sea, los clientes lo interpreten de esa manera. Y te voy a poner el ejemplo del teléfono de la manzanita. En términos técnicos, lo que nos venden no es incluso de menor calidad en muchos factores técnicos que otras marcas, pero el valor agregado que el mercado ya impactó socialmente es más alto. Entonces, ¿qué es lo que genera la manzanita? Pues teléfonos económicamente baratos de producir y más caros. Ujú, Y la otra competencia quiere pegarle, y es que yo tengo más tecnología, pero no le han invertido en consolidar su marca, su posición, su estatus, por lo menos en México, y entonces pues tienen esa diferencial de precio. Acaban dando lo más barato o al mismo precio. Entonces, lo mismo viene en la comida, lo mismo viene en el ejemplo que me dices. Hay que analizar bien qué tipo de empresa tengo, qué tipo de costos tengo y cómo está el mercado. Pero más allá de eso, ¿qué opina el mercado de mi producto? ¿Está dispuesto a pagarlo? Y eso nos duele ujú. mucho hacerlo. No queremos, es como ir al doctor sabiendo que estás enfermo, no quiero ir, no quiero Porque preguntar no porque quiero escuchar. Ajá. no quiero escucharlo y volver otra vez mi cerebro a protegerme, pero lo tienes que escuchar. Sí, porque te va a costar, en algún momento te va a costar, o te va a costar emocionalmente frustración, eh, hasta depresión, porque no, pues tu negocio no funcionó, o te va a costar dinero, volver a darle forma a algo que no se posicionó bien y tiempo igual al dinero y así, ¿no? Ujú. Volvemos a ser caprichosos y decimos que nuestro gusto es el gusto de los demás. Por ahí estuve en un restaurante, ahí en un evento, y yo les decía, oye, pero la comida sabe mal. No, es que nosotros no la acostumbramos con sal. Ah, ok. Oye, el agua. Ah, es que nosotros no la acostumbramos con hielo. Y después de 4 meses, pues quebraron. Y me decían, ¿pero por qué? Si teníamos los mejores insumos, pues es que cocinabas conforme a tú opinas, a como tú consideras que te gusta comer. Y déjame decirte que qué bueno que a ti te gusta comer así.
pero al mercado no. Exacto, Al mercado no le gusta comer como tú. Por lo menos en esta zona demostramos que la gente no come como tú. exacto. Oye, pues súper interesante. Pues nada, a ver, nadie ha preguntado nada. No, no hubo preguntas hoy, pero pues siento que está muy padre lo que estamos tocando hoy que hablamos de este tema, porque aparte de hablar del punto de equilibrio de tu negocio, pues también requiere saber, eh, pues con cuánto sobrevives, ¿no? Porque hay empresas también que están sobreviviendo a costa de que el pobre dueño del negocio no tiene para comer. Esa es la otra cara de la Es la moneda, otra ¿no? moneda. Y volvemos a lo mismo. Como no se puso un sueldo, Ujú. las ventas no reflejaron esa cantidad a vender para poderse pagar el sueldo. Y eso es lo que tampoco está padre, que tú estés dispuesto o dispuesta a, digo, sí está bien que tengas la mentalidad de que en algún momento vas a perder y que vas a hacer, ¿no? Pero no que vayas desde eh, pues estoy tan dispuesto o dispuesta a perder que mi negocio siga funcionando incluso a costa de que yo personalmente estoy súper endeudado porque ya no hay forma de sostenerlo, ¿no? Y eso es muy común también verlo. Y que no tengo tampoco, no quiero voltear a ver que a lo mejor tal vez ya ni es negocio o que lo que estoy haciendo no me está funcionando para que eso sea negocio, eh, que lo sigo sosteniendo a costa pues de mi salud mental Efectivamente, y hasta efectivamente. física, ¿no? Física y emocionalmente. Fíjate que sí. Por eso creo muy valioso lo que les estamos trayendo a todos. Creo que cuando entiendan este tipo de números y entiendan la relación que tienen con el efectivo, con el dinero, les van a poder llegar mejores formas de trabajar su negocio. Que esta es la idea de lo que nosotros ofrecemos. No te vamos a dar el hilo negro, no lo vamos a descubrir, pero sí te vamos a llegar a un punto de reflexión, de introspección, y tú como tu experto de tu negocio vas a entender qué puedes cambiar, qué tipo de actitudes, qué tipo de acciones vas a cambiar, qué tipo de controles vas a eliminar, qué tipo de controles vas a implementar, tanto financieros como operativos y administrativos, para que te dé mejor resultado de lo que ya estás teniendo. Y si tienes malos resultados, para que te vayas encaminando a resultados neutros y de ahí crecientes. Y es un proceso largo, no es una, no es una enfermedad que se cura con una pastilla y al otro día te sientes bien. Déjame decirte que es un proceso de meses y depende de tu negocio, te puede llevar 2, 3 meses o hasta un año. Lo que sí es importante es que lo trates ya, Sí, porque que sí, entre más rápido estés monitoreando, más rápido resuelves. Oye, así aquí es. hay una pregunta, dice, de Jessica Howe. ¿Qué, qué porcentaje de tu tiempo consideran invertir para el posicionamiento de tu marca o negocio? Lo mismo depende del negocio. Ustedes que manejan redes sociales, hay negocios que están saturados en ciertas temporadas del año. ¿Qué porcentaje de mi tiempo? De mi tiempo como emprendedor, por lo menos 40 minutos. De mi Diarios. tiempo, de mi tiempo. Por De, ejemplo, esto que estamos haciendo, nosotros estamos posicionando este programa de educación financiera, bla, bla, bla. Pues al menos una vez a la semana se le está invirtiendo de tu tiempo 40 minutos, una hora, así ¿no? es, efectivamente. Ahora, tiempo de otras personas, agencias o manejadoras de redes sociales, brand manager, pues, por lo menos otras 4 o 5 horas efectivas. Dice otra pregunta, ¿cómo saber quién es mi competidor directo? Oh, esa es muy buena pregunta, ¿Cómo porque saber quién es? podemos pensar que mis competencias son todas por ejemplo, yo me dedico a reclutamiento, ¿no? Pero no todas las agencias de reclutamiento, lo siento, no son mi competencia. Lo primero que tienes que hacer es desmenuzar qué tipo de producto tienes. Ujú. Ya Y sabiendo qué el tipo va de producto dirigido. tienes, exactamente. Es un tip, les voy a dar un tip bien sencillo. Una vez que yo tengo bien definido mi producto, yo busco tengo esa definición y la meto en el buscador, me van a salir mis competencias directas en la red. Ojo, si yo también tengo un brochure informativo de mi negocio y voy a una cámara de comercio de León, me van a decir inmediatamente quién es mi competidor. ¿Qué quiero decir con esto? Si a veces te cuesta trabajo entender quién te compite, pregúntale al mercado, porque sí saben quién te compite. Yo pienso que ese sí es una y otra tener conciencia, bueno, yo me estoy metiendo, ¿verdad? Pero a mí en mi caso es, a ver, yo cuando hice la agencia de reclutamiento que hace fue, ya va a ser 8 años, Ujú. yo volteé y dije,
mi competencia directa, ¿quiénes son? Y yo dije, son los que estén especializados en el mercado que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que algo que yo iba a ofrecer es especialización, porque yo como cliente, yo ya me había dado cuenta que ninguna agencia de reclutamiento estaba especializada y yo al final terminaba como cliente enseñándoles a entender mis perfiles, ¿no? Entonces yo dije, ok, entonces mi diferenciación es mi especialización en ciertos sectores. Y de Claro, ahí pero tú no ya, me voy a mover, ¿no? ya tuviste un proceso para llegar ahí. Ahorita yo tomé la pregunta como alguien que no sabe totalmente, entonces se tiene que acercar a alguien que le pueda decir a alguien externo. Porque si no te digo, hay gente que me dice, es que mis burritos son los únicos en León. Son No, maravillosos porque ajá. tienen carne de bistec, son de 20 centímetros y los envuelvo en el papel y te los entrego desde que lo pediste en 15 minutos te los entrego yo. Pues eso lo recibo en varios restaurantes. Sí, pero lo que estoy buscando es como ayudar a que sea más concreta la respuesta. O sea, sí, a lo mejor el mercado me lo va a decir, pero sí también creo que sería importante que te sientes a analizar, porque tú podrías decir, ¿no? Yo pudiera haber dicho, yo empecé sola haciendo ese servicio, ¿no? De la agencia de reclutamiento. Yo empecé sola y era todóloga. Entonces, no podía decir que mi competencia era una agencia con un equipo de 40 reclutadores porque yo no tengo esa capacidad de servicio, por ejemplo. Claro, Pero que ya, sí ya le podía acabas de decir, decir. pero sí podía decir que mi competencia directa eran los que iban por los mismos clientes que yo estoy buscando y que de verdad pueden dar el mismo nivel de servicio que yo estaba dando, que era la especialización. Ese era como el tip que quería como dar, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tenían más reclutadores que yo, pero esos más reclutadores que yo, al decir o venderse como especializados, en realidad no lo estaban comprobando porque no daban el mismo resultado que yo. Chino, realmente eran más manos de obra, más personas trabajando, pero no daban la Sin especialización un ni el trato, método, sin un, no ajá. tenían un método efectivamente. Entonces ahí tienes un diferenciador. Ajá. Entonces, la clave yo creo que sería para poder identificar tu competidor directo es que sepas muy bien cuál es tu diferenciador, a qué cliente le estás hablando y qué servicios sí eres capaz de dar. No los que tienes ganas o sueños para dar, porque yo quisiera dar todos estos servicios, sí, pero ahorita no los puedes dar. Hasta cuáles sí puedes hacer o puedes dar. Y entonces ahí ya volteas y a lo mejor te das cuenta, mi competidor directo son los que son freelance, ¿no? O los independientes. No, incluso te das cuenta que en el mercado sí existe gente que hace algo casi igual a lo tuyo, O algo igual a lo tuyo, una en una agencia ciudad parecida, parecida. porque muchas veces nos concentramos y he escuchado este error. Es que soy el único en León, pero en un mundo digital, es que quien lo hace en Querétaro. Estamos a la vuelta de la esquina de Querétaro. No, ya en un Con mundo el mundo digital digital estamos a un clic. y con un mundo digital después de pandemia ya compites. Yo luego les digo, alguna vez, por ejemplo, me llegó una propuesta de unas colombianas que hacían diseño gráfico por la mitad de precio de lo que hace una agencia mexicana, ¿no? Y pues no Claro. tenían problema que yo les pagara por PayPal. Entonces, ya tu competencia en el mundo digital ya está a nivel mundial. Y eso es algo que tampoco queremos ver. Es algo que no queremos ver y eso sí es un tema financiero. México debemos empezar a mirar a otras naciones, el poder adquisitivo que tiene México y la paridad que ha conseguido de una u otra manera nos beneficia en conseguir mano de obra barata digital en Exacto. otras naciones. En otras naciones latinoamericanas. Así es. Y es algo Así que es. luego olvidamos, que hay empresas leonesas que conozco que sí le están sacando provecho a esta situación. Contrataciones de mano de obra sudamericana. Sí, de hecho, justamente esa agencia colombiana contrataba a todos los diseñadores, eran venezolanos. Bueno, ya sabemos qué pasa en Venezuela, ¿no? Sí. Y No, y en entonces, Argentina ahorita pues viene lo yo, mismo. yo volteaba y veía y decía, pues, ¿por qué me cuesta tan barato? O sea, me costaba creo que 3,000 pesos al mes y hacían diseños ilimitados, cosa que aquí un diseñador no te hace eso como agencia, ¿no? Entonces, y me decían, es que tenemos 20 diseñadores y yo, pues, ¿cómo comen? No, pues no, pues ya Y sabía. eso que tocamos es muy importante para cerrar, Andy, porque fíjate que por eso luego me dicen, hay gente, es que yo me dedico a lo digital, pero ¿cómo es posible que otra persona cobre la mitad? Porque no es mexicana. Ujú.
Y yo te haría la reflexión, ¿te convendría seguir haciéndolo así o tú te tendrías que subirte al barco de la remaquila de ese servicio? ¿Cuándo lo vas a Claro, hacer o nunca lo vas a hacer? Y sí, eso te va a porque marcar tú tu lo destino puedes de tu empresa. subcontratar. O sea, yo decía, pues bueno, esto está buenísimo. Incluso ellos lo decían, si tú eres una agencia de marketing en México, nosotros podemos ser tu equipo de diseño gráfico, ¿no? Y yo decía, pues claro, o sea, te costaba como lo que aquí te cobra un diseñador ya con mucha experiencia, ya tienes 20 Así y es. pues tu cliente no sabe. Y eso es el tema financiero que nosotros te ayudamos a aterrizar. O sea, No, esa es la ese información tipo de actualizada del decisión. mercado, es lo Ajá. que te va a tomar, vas a tener ventaja para tomar mejores decisiones. Muy bien, pues padrísimo, ya si no hay más preguntas, creo que sí, por ahí se sostuvo gente y otros se fueron, pero esto se va a quedar en nuestras redes sociales y los invitamos ya comercial, ya di el comercial. ¿Cuándo tenemos los talleres, Alex? Híjole, yo creo que antes de cerrar el comercial, quiero invitarlos a que hagan una reflexión empresarial, que hagan una reflexión de números, que es lo que más nos duele. Y de ahí en fuera quiero decirles que en el taller no solamente les vamos a dar números, no solamente somos una gente que te va a enseñar números, sino somos unas personas que te van a ayudar a entenderte a ti, que es nuestro programa de Buen Mixto, entenderte a ti, entender qué vas a hacer con tu negocio y entender por qué lo quieres hacer. Si los seres humanos no entendemos por qué hacemos las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Y esa No es te la vas a situación. sostener. No te vas a sostener, exactamente. Y si no te sostienes, no tiene caso. No sabes a dónde caminas. Es lo que le decía, yo fui de una de esas personas que salía todas las mañanas a correr a una dirección, pero como no tenía el rumbo adecuado, cada día que salía a correr me alejaba 5 o 6 kilómetros de donde tenía que estar. No solamente es correr, no solamente es correr, Sí, sino es saber no a solamente dónde. es ir rápido, ¿no? Sino saber a dónde. Y hay veces Y que vas a dar pasos lentos, pero si sabes a dónde, son firmes. efectivamente, efectivamente. Ahora Oye, sí, qué padre. de las fechas, Andy, si me puedes ayudar, tú tienes las fechas más Ah, yo claras, ya, aquí ya las traigo, mira. Vamos a dar una conferencia, taller, mini taller de prueba, el día 9 de abril. 9 de abril, Así que es. es martes, es a las 7 de la noche. Importante que pues lleguen puntual. El registro empieza a las 7, pero empezamos 7:30. ¿Pero por qué empezamos el registro a las 7? Porque hay cosas que hay que considerar, tráfico y todo eso. Entonces, por eso lo citamos a las 7, pero en realidad vamos a empezar 7:30 para terminar, bueno, son 2 horas, ¿no? 7:30, 8:30, 9:30, más o menos máximo. La idea, ¿cuál es? Que pues que se lleven ejercicios, tareas personales, porque obviamente ahí no se va a ver todo lo que se ve en el taller grande, para poder identificar en dónde están o desde dónde están generando lo que están generando y los resultados que están teniendo, ¿no? Entonces, bueno, es 9 de abril, la próxima, que es dentro de 1, 2, 3 semanas, volviendo De de semanitas. vacaciones, exactamente. Y de ahí tenemos una jugada que justamente ahí les vamos a presentar, que la jugada es el sistema que tú diseñaste, que es un juego a través del cual todos estos conceptos que ahorita a lo mejor les parecieron nuevos ya me estresé, eso que tengo que hacer, lo vamos a entender de una manera divertida, dinámica y de tal forma que pues para ti se convierta en como hacer ejercicio, ¿no? Pues das 3 brincos, igual a 3 brincos, igual a cierta cantidad de fuerza o cosas de este tipo. Algo así. Entonces, vamos a jugar con el dinero de manera hipotética y van a suceder cosas y te empiezas a dar cuenta de incluso cómo tomas decisiones, cómo estás planificando y pues sin querer se ve ahí reflejado cómo estás manejando tanto tu vida financiera personal como del negocio, ¿no? Lo definiste adecuadamente, Andy. No, no puedo agregar algo más, lo definiste muy No, bien. ya soy ya me lo sé. Entonces, pues, vengan, va a tener un costo de recuperación de 600 pesos la conferencia del próximo 9 de abril. Reserven con tiempo, vamos a dar un coffee break rico, tenemos unos proveedores muy buenos, te vas a llevar una comidita rica y pues la vas a pasar bien. La vez pasada tuvimos buenos resultados, ¿no? Con los chicos que estuvieron, Sí es, que fue la efectivamente. primera y eso sí fue gratis. Ya los que no llegaron a ese día, pues les toca pagar 600 pesos. Así es, así es.
La verdad los esperamos, va a ser muy divertido, muy lúdico y van a llegar a un punto de reflexión económica diferente. Así es. Y sí se llevan valor porque se llevan un ejercicio que Alex les deja, se llevan por parte de Diego otros temas que se empiezan a dar cuenta y entonces, bueno, empiezan a suceder al menos cosas, no va a suceder un cambio radical, pero sí empiezas a tomar conciencia de tomar decisiones de otra manera, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, los invitamos y que nos sigan todos los sábados a las 12 del día. De aquí a que sea la fecha del taller grande, vamos a estar dando estas pues mini charlas con la intención de que empieces a tener pues otra mentalidad y te empieces a relacionar con los conceptos tanto emocionales como financieros muy técnicos respecto a pues todo lo que implica generar realmente riqueza, ¿no? Prosperidad. Estabilidad económica y prosperidad, Y si efectivamente. esta palabra te hace ruido, pues también tienes que analizar cuál es tu relación con el dinero, ¿no? Efectivamente. Si cuando decimos generar riqueza te hace ruido, tienes que venir. Claro que sí. Muy Pues bien, pues gracias, Alex. gracias a Sí, ti, como siempre. Un abrazo a todos y los vemos pronto en estas fechas de abril. exactamente. Ya voy a cerrar la sesión y listo.